Borga, bienvenida, gracias por estar con nosotros y aquí estamos para que nos cuente qué nos está pasando, cuántos casos estamos teniendo a la fecha y por qué tanto. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder ayudar. Sí, estamos con... Lo que pasa es que nuestro Perú vive una situación un poco diferente porque tenemos muchos microclimas y en general podemos tener estos incrementos hasta finales de octubre todavía. Entonces no vamos a ver un descenso marcado aún de las infecciones respiratorias hasta este octubre, ¿no? Que ya empiezan a bajar un poco. Pero en las anteriores semanas sí, como ya lo han manifestado las instituciones respectivas, han llegado a estar muy altas las cifras, 40.000 casos por semana. En Arequipa tenían una peculiaridad que dijeron que hasta 1 cada 3 niños se estaban hospitalizando por neumonía. O sea, necesitaban cuidados intrahospitalarios, lo cual es algo un poco atípico porque normalmente las neumonías en su mayoría se pueden tratar en casa, obviamente con supervisión del pediatra, pero desafortunadamente por las infecciones recurrentes han querido esta vez hospitalizarse, ¿no? Claro, Doctora Borga, sí. Ay, perdón, Sarita, disculpa. Doctora, muchas gracias. Le saluda Noemí desde Cusco. Hay llamadas, pero antes quería hacer una consulta. ¿Y por qué se dan? ¿Es por el cambio de estación? ¿Es por la alimentación? ¿Por qué se dan? ¿Por qué tantos casos? En general ha habido un repunte de casos de COVID también, o sea, lo ha manifestado tanto la Organización Mundial de Salud, la PAO, el mismo CDC de aquí de Perú. Nos ha dicho que hemos tenido ciertos picos de infecciones respiratorias por influenza, inclusive también por COVID. Entonces todo esto ha confluido. Y tanto en niños menores de 5 años como en mayores de edad o adultos mayores son los grupos poblacionales de mayor riesgo. Entonces han sido tres circunstancias: aumentos de influenza, aumento de COVID, el virus sincitial respiratorio, porque aún la vacuna no es de uso general, no está institucionalizada, no está dada por el gobierno en gestantes. Entonces todavía hemos tenido muchos casos, sumado a la tosferina que empezó este año. Entonces ha habido mucha confluencia de gérmenes y eso pues ha hecho que repunte todo, ¿no? Vamos ahora sí con la llamada, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a recibir a Marcela, que nos llama desde Surco. Hola, Marcela, te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, doctoras? Gracias por atendernos. Yo soy profesora de educación inicial y, bueno, hemos tenido las gripes, pero sí, al máximo, muchos contagios y siento que los niños no salen de una gripe para entrar en una nueva, a pesar de que tenemos el salón muy ventilado, de que los niños no vienen, procuramos que no vengan cuando están enfermos. Cuando regresan ya nos dicen, ya lo vio el pediatra, dice que ya no contagia, que ya puede venir, pero aún están con procesos de tos que les dura semanas y entonces no sabemos cuál es la decisión que debemos de tomar, si los recibimos o si les pedimos que todavía no vengan a clase para no contagiar a los demás. Muy buena pregunta, Marcela. Generalmente cuando tenemos, y es un común denominador en casi todos los colegios a nivel nacional, que terminan yendo 1, 2, 3 niños cuando estamos hablando de nidos o primeros grados de primaria. Entonces yo siempre les digo a los papás que prioricen, obviamente si es que tienen con quién dejar al niño en casa, que prioricen la salud de su pequeño. El principal riesgo en pequeñitos son las reinfecciones y es por eso que terminan complicándose. Entonces una infección lamentablemente dura en promedio, si tienes muchísima suerte, 3-7 días. Pero la mayoría pueden durar hasta 2 semanas y sobre todo porque tenemos una escolarización temprana, o sea, cada vez tenemos o los papás están teniendo más la costumbre de introducirlos tempranamente al colegio, cuando inmunológicamente un niño está adecuado para introducirse a la etapa escolar más o menos a los 3-4 años, pero ahora vemos desde muy tempranos cunas, nidos, prenidos. Entonces esto hace que el niño se enferme antes, mucho tiempo antes, más frecuentemente, y que le tome a su sistema inmunológico un poco más de trabajo recuperarse, porque no tiene todas las defensas aún. Ahora, en el hecho de que en qué momento falta o no falta un niño, yo sí les digo a los papás, ¿no? Si ustedes ya están viendo un patrón de que el niño apenas pisa el salón, se enferma y está siendo muy recurrente, ahí son 2 cosas. Si es muy prenido, o sea, 1 año, 2 años, sobre la mesa, conversemos qué posibilidades hay de que no asista, porque no es obligatorio.
Y lo otro es aconsejarles y decirles que guarden reposo, que no hagan actividades físicas, porque a veces los niños siguen yendo al cole, siguen haciendo actividades, van a natación y se convierte en una cadena de contagio interminable. Entonces no solamente sufre, sino el amiguito y todos, ¿no? Y yo diría, ¿cuántos días reposar? Básicamente, cuando están muy mocosos son el tiempo que más contagian, porque se contagia desde antes que tengamos síntomas. Pero el problema básicamente ¿Cuántos días es, doctora? Más o menos ausencia. 3 a 5 días, diría yo. 5 días. Sí, hasta que ya bajen los mocos, ya no haya fiebre, porque a veces ya dejó de hacer fiebre un día, ya lo mandaron. No, o sea, fiebre al menos 24, 48 horas, sí. Están muy vulnerables. Doctora, tenemos otra participación. En sí nos escriben, es Hugo que nos escribe, dice, tengo una niña de 14 años que tiene Biobacter. ¿Qué puedo hacer? Biobacter. Una bacteria en todo caso. El Helicobacter. Biobacter, bueno, como bacteria no existe, pero de repente, si es que está con alguna infección bacteriana, obviamente, pues antibióticos, sí le pediría de repente por ahí puede aclarar el término para poder explicarles mejor, pero si hay una infección bacteriana, obviamente lo principal es el antibiótico. Ahora, si nosotros tenemos, o pensamos en general, la mayoría van a ser infecciones virales siempre, ¿no? 95% son virus y el resto bacterias. Claro, entonces la mayoría de casos, eso es importante resaltar, o sea, los procesos respiratorios son de diferentes tipos. Pueden ser por virus, pueden ser por bacterias, incluso pueden ser por hongos, y todas son infecciones, ¿correcto? Y todas llegan a ser infecciones. Pero si la gran mayoría, el 95% son con virus, ¿tenemos que tomar medicamentos? ¿Cómo tratamos? ¿O los dejamos que esperen y que se les pase? Generalmente ahí viene el hecho precisamente de la reinfección, ¿no? El niño tranquilamente debería sortear su infección respiratoria con cosas muy simples, con reposo, con muchos líquidos. Si queremos añadir cosas caseras, de repente miel. Si tiene el niño más de 1 año, se puede introducir de forma esporádica para disminuir el dolor, la inflamación de garganta. Y algo que hace 1 año, año y medio, salió un estudio científico muy bonito, el hecho de usar solución salina en la nariz. Reduce la cantidad de días que te resfrías. O sea, si normalmente un resfrío, póngase, se dura 7 días, puede disminuir. Si tú usas solución salina, es decir, spray nasal de cloruro o duchas o lavados nasales, en lugar de durarte 7 días, te dura 4, 5 días, entonces te dura menos. Entonces eso científicamente está comprobado. Doctora, nos gustaría que nos expliques un poquito más a detalle, pero queremos terminar de responder la pregunta de Hugo. Nos dice que es Helicobacter. Entonces ahí corregimos. Tienes una niña de 14 años que tiene Helicobacter, ¿qué puede hacer? El Helicobacter es una infección digestiva. La tenemos, generalmente se da por contaminación de alimentos y de agua. Se dice que gran parte de la población peruana podría tener Helicobacter de forma asintomática. Ahora, si ya lo encontraron en una prueba positiva, en un test positivo, tiene que tomar medicación. La medicación lo receta el gastroenterólogo pediatra o el pediatra y generalmente son unos determinados días, pueden ser 7 días, 14 días, dependiendo de lo que paute. Y de acuerdo a eso, generalmente se erradica el Helicobacter. Y ahora el Helicobacter causa ¿qué? Gastritis generalmente, ¿no? Y se trata pues si hay dolor abdominal, dispepsia, se hincha la barriguita y generalmente pues es mucho que los adolescentes que ya a veces se saltan comidas, que no toman buenas loncheras, que comen tarde o muy temprano, hagan desarreglos y les afecte. Acá hay un tema que me gustaría poner en la mesa y ahorita leemos el otro mensaje de Demetrio que es de otro tema. Si bien tenemos cada vez más casos según la curva de procesos respiratorios y nos está diciendo que algunos pueden ser virales, que es el 95%, otros bacterianos, hongos, etcétera, ¿cómo nos damos cuenta en casa? Porque no todo el mundo, ni bien tiene síntomas de resfrío, puede acudir o tiene acceso a un centro de salud. Entonces, para la población general, que es el grueso y que está con algún proceso viral, ¿qué deben hacer? Yo diría, sí, inicia el proceso es muy intenso los 3 primeros días, como mucho 4 o 5 primeros días. Después la curva o los síntomas tienen que bajar. O sea, es extraordinario cómo la curva, por ejemplo, de la tos baja. En un resfriado típico es tos seca, tos con flema, tos seca, se va. ¿Cuánto dura? 1 semana. Pero se va, el síntoma se va, los síntomas bajan. Cuando hay infecciones bacterianas, los síntomas van en aumento, porque a diferencia del virus que entra, hace un poquito de daño y se va, porque el virus no está dentro del cuerpo, entra, hace su daño y se va, la bacteria se empieza a reproducir más y más y más, entonces causa mucho más síntoma. Entonces,
Importante, si tu niño no mejora, digamos, o sea, por ejemplo, hace fiebre, deja de hacer fiebre y vuelve a hacer fiebre de la nada, ya le pasó el resfriito, está tranquilito, 2, 3 días y vuelve a hacer fiebre, podría ser una bacteria. Si tu niño tiene tos muy exigente, con dificultad respiratoria, puede ser una bacteria. Si tu niño ya pasó el episodio hace una semana y los síntomas estaban mejorando, pero de pronto aumenta el síntoma, aumenta la tos, tu niño puede estar presentando una bacteria. Entonces, la clave es que en el virus los síntomas mejoran. 3 días ya te sientes mejor, el niño empieza a comer, se va la fiebre, la tos baja, pero en infecciones bacterianas esto persiste, se hace más intenso y empiezan las complicaciones, ¿no? Doctora, ¿eso aplica también para jóvenes, para adultos mayores? En general, sí. El sistema inmunológico del adulto mayor se comporta así, también es como muy parecido a lo de un niño, se complican también generalmente entre la primera semana, ¿no? Por ejemplo, si un niño empieza con infección hoy día, síntomas hoy día, si a la semana sigue mal, eso puede ser una bacteria. Entonces, con lo que nos dice, podríamos, digamos, llegar a la conclusión de que los procesos de resfrío o infecciones respiratorias están incrementando por diferentes factores. Sí. Sin embargo, tenemos que diferenciar que la gran mayoría son por virus, que estos se van a ir solos, la mayoría de veces no necesitan ningún medicamento, te pueden durar unos 5 días y con eso se debería ir. Se debería bajar. Pero si aumenta, hay mucha tos, etcétera, podría ser bacteriano y requiere de medicamento por el médico. Sí, claro, acercarse al centro de salud más cercano. Generalmente van a encontrar siempre en puestos de salud un médico general, en postas que son de un poquito más de nivel, de repente un pediatra, y decirle, ¿no? Que sean muy claros en decirle, mi niño estuvo tantos días enfermo y no mejora. Esa es la palabra, ¿no? No mejora, y de todas maneras les van a brindar, espero que les puedan brindar la ayuda necesaria. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un tema que además siempre jala muchísimas consultas de nuestros oyentes. Ha sido la doctora Mariela Burga, neumóloga pediátrica. Muchas gracias por la invitación y siempre presta a poder ayudar. Claro que sí, 12:01.